Bueno, aquí se va a presentar la práctica 1, que es la planta piloto de autolavado, un carro a la vez. Soy Marco y los integrantes son Iván y Miguel, que posteriormente a mí van a exponer. Este es básicamente el esquema de proceso de todo el autolavado. Aquí están sus entradas y salidas, que ya veremos posteriormente, y básicamente funciona de esta manera. Ok, primero la explicación básica. Consiste en 3 etapas: etapa de lavado, etapa de secado y etapa de pulido. Se estudiaron y se trabajaron de manera independiente cada etapa y luego se unió para que sea un mismo sistema. Se realizó de esta manera para que fuera más sencillo a la hora de trabajar. La etapa de lavado. Antes de comenzar, vamos al esquema básico y vamos a decir que esta etapa, esta parte inferior es la etapa de lavado, esta es la etapa de secado y la superior es la etapa de pulido. Aquí vemos que aquí tienen su start, stop, reset con sus respectivos bombillos, y bueno, vamos a ver cada una de las etapas detalladamente. En la etapa de lavado, comienza al presionar start. Esto inicia el proceso y se enciende el motor de la cinta transportadora M1 y la bomba B1, que esta bomba tiene agua enjabonada. También se enciende el LED de color verde, que indica que se inició el sistema. Si se presiona stop, se apaga este LED y se enciende uno de color rojo, y reset se enciende uno de color amarillo. Okay. El sensor infrarrojo S1 detecta el auto, porque la cinta transportadora va a mover dicho auto. Se apagan las salidas anteriores, que es el motor y la bomba, y comienza el proceso de enjuague, donde seccionan los 3 cilindros que contienen unos cepillos. Tiempo después, 5 segundos después, secciona M2, que es el que da el movimiento a los cepillos y por lo tanto el lavado. Después de cierto tiempo, hay un temporizador involucrado, viene el enjuague total por medio del actuador de simbaste coaccionado, que se representó con un cilindro doble efecto. Este es el puente lavado. Cuando termina el proceso anterior, esto tiene unos sensores de inicio de carrera y final de carrera. Desconectan el motor M2 del cepillo, y los 3 cilindros del cepillo se regresan a su posición inicial. Esto activa el motor 1, B2 y M3. M3 es el motor de la cinta transportadora 2. Después de la bomba 2 tiene el agua enjabonada, limpia. Después de esto, hace un sensor S4, se detecta el auto, que permite que se desactiven las salidas anteriores y acciona la plataforma giratoria que lleva a la siguiente etapa de secado. Vamos con la etapa de secado. Se accionó la plataforma giratoria 1, que lo lleva a la siguiente etapa. La siguiente etapa inicia con el final de carrera del anterior cilindro, que cuando se activa, después de 5 segundos, acciona M3 y M4, que son los motores de plataforma 2 y la plataforma de secado. Después de cierto tiempo, ¿verdad? Con el sensor S6 que detecta el carro, va a llegar a un punto donde lo detecta, se apagan los motores y el cilindro giratorio regresa a su posición inicial. Recordemos que este cilindro giratorio representa la plataforma giratoria del carro. Al mismo tiempo se activa B7, que permite el paso de aire de secado, que es un paso distribuidor de aire, y se enciende un LED L4, que se enciende cuando está en la etapa de secado y se apaga cuando termina. Esta condición dura 10 segundos. Luego de que pasa esto, se cierra el paso de aire B8 y en ese mismo instante se encienden M4 y M5, que son los motores de la plataforma. Cuando S7 detecta un automóvil, se detiene M4 y M5. S7 es un sensor infrarrojo que detecta el auto. 5 segundos después se activa B9, y mediante el sensor S8, el final de carrera del actuador, se activa un temporizador por 10 segundos. Luego de ese tiempo se encienden los motores M5 y M6. Y con esto pasa a la siguiente etapa. Se mantienen activados los motores M5 y M6 y B9, que es un solenoide. Esto pasa a la etapa de pulido. Empieza cuando el auto es detectado por S9. Se detiene la cinta transportadora M5 y M6 y B9, el solenoide también se activa. Se activa B10 llevando a la posición inicial al anterior actuador giratorio. B9 fue el que lo activó inicialmente
Y a B11 se activa 3 actuadores de carrera corta que contienen los cepillos de pulido. Los acciona de la misma forma como ocurrió en el lavado. Se energiza los motores M7 para mover los cepillos. Después de esto se activa el sensor S10 de inicio de carrera, que es un actuador de doble émbolo. Se devuelve con un sensor de final de carrera y se devuelve y se retrae. Terminando el proceso se desconecta el motor M7, que es el de los cepillos, y se activa B12, que regresa el actuador a los cepillos de pulido a su posición inicial. O sea, los apaga y los devuelve. Tiempo después se activa M6. Este M6 es el motor que acciona a la cinta transportadora, y cuando el automóvil llega al sensor inductivo S12, que es ya la etapa final, se desactivan las salidas anteriores, finalizando el proceso. De esta manera se activan las etapas anteriores. Después de estas, vamos a hacer un resumen con el esquema básico, ya que sabemos las etapas. El carro va a pasar por aquí, ¿verdad? Va a llegar al detector del auto S1, va a prender, esta bomba está encendida. Cuando se presiona Start, se enciende este bombillo. Cuando llega a este punto, se accionan los cepillos lavando el carro. Este es el cilindro de doble efecto que hace como puente de lavado. Después de que ocurre esto, en cierto tiempo, el auto sigue avanzando por medio del motor M1 de la cinta transportadora, llega a S4, aquí se acciona B2, que es el que enjuaga, el del agua limpia. Llega a S4, que detecta el carro, prende M3. Ya aquí ya estamos en la etapa de secado, en la anterior fue de lavado. Esta etapa de secado hace que avance el carro. Aquí detecta con S6. Aquí en este momento abren los distribuidores de aire, hace que se seque el carro. Se vuelve a prender el motor, el M3 y M5, para que el carro avance. Este es un actuador giratorio que permite que el auto se gire, y aquí también hay uno. En S7, que es detector, ya finalizó la etapa de secado. Aquí los motores siguen encendidos y hace que siga avanzando el carro. En esta etapa ya estamos en la etapa de pulido, ¿verdad? Que cuando llega a este sensor en 9, acciona los cepillos, los actuadores, para pulir el carro. Y también está el actuador de doble émbolo. Después de finalizar este proceso, cierto tiempo después, el carro avanza y llega, recordemos que M6 debe estar encendido, que es el que permite que se avance el carro, y llega S12, que básicamente es cuando termina el proceso ya en su etapa inicial, al final. Aquí el botón Start siempre debe estar encendido. Y bueno, eso es todo. Si se pudo haber detenido el sistema en cualquier momento, y el reset también. Eso es todo. Vamos a pasar de las etapas con las entradas. Continuamos con las entradas y salidas del sistema. En primer lugar, aquí tenemos las entradas. Constan de un pulsador de Start para iniciar el sistema, un pulsador de Stop para ponerle pausa, un pulsador de Reset para reiniciarlo. Aparte de ello, tenemos los sensores S1, un sensor infrarrojo que detecta cuando un auto llega a la plataforma 1, un sensor S2 que detecta la posición inicial de un actuador de doble émbolo, un sensor S3 detecta la posición final de dicho actuador, un sensor S4, un sensor que detecta cuando un automóvil llega a la plataforma 2, un sensor S5 que es un microswitch que detecta cuando el actuador de giro conmuta, un sensor S6 que detecta cuando un auto llega a la plataforma 3, igual que S7 cuando llega a la plataforma 4, S8, microswitch que detecta cuando el actuador de giratorio 2 conmuta, S9, que es un sensor infrarrojo que detecta cuando el auto llega a la plataforma 5, S10, que es un sensor de posición inicial de un actuador de doble émbolo en la fase de pulido, S11, que es la de la posición final de dicho actuador, y S12 como un sensor que indica el final del proceso. Como salida tenemos B1 y B2, que son bombas para lo que es la parte de lavado con agua jabonosa y con agua limpia. Tenemos los motores M1, que se encarga de la cinta transportadora de la banda 1. Tenemos los motores M2 que están acoplados a los 3 actuadores que efectúan el proceso de lavado. Tenemos el motor M3 que se encarga de la banda de la plataforma 2.
tenemos el motor M4 que se encarga de la plataforma 3, el motor M5 que se encarga de la plataforma 4, el motor M6 que acciona, la banda transportadora de la plataforma 5, y finalmente entre los motores tenemos M7 que está acoplado a tres actuadores que realizan el proceso de pulido. También tenemos la B1, que es la válvula de un solenoide de una electroválvula biestable que controla tres actuadores de final de carrera. Tenemos B2, que es la otra bobina de dicho actuador. Luego tenemos B3, también una válvula biestable que conmuta en el actuador de doble émbolo en su posición final. Tenemos B4, otra válvula biestable que conmuta con el actuador de émbolo a su posición inicial. Tenemos B5, el actuador biestable que conmuta el actuador giratorio en su posición final. Tenemos B6, el actuador biestable que conmuta el actuador giratorio en su posición inicial. B7, el electroválvulo biestable que permite el paso de aire por los distribuidores de la plataforma para que efectúen el proceso de secado. Tenemos B8, otra electroválvula biestable que cierra el paso de aire. B9, que conmuta cuando el actuador 2 regresa, pone su posición final. B10, que otro electroválvula biestable que conmuta cuando el actuador giratorio está en su posición inicial. B11, que esta controla tres actuadores de carrera corta para el proceso de pulido. B12, que es para retraer dichos actuadores. B13, electroválvula biestable en el actuador de doble émbolo a su posición final. Y B14, que es lo mismo pero a su posición inicial. También tenemos L1, que es un relé que es de una lámpara piloto que se enciende de color verde, indica que el proceso se está efectuando. Tenemos L2, que es una luz de un lámpara piloto de color rojo que se activa cuando se pone el proceso en pausa. Tenemos L3, que se enciende cuando el sistema se le activa el reset de color amarillo, y tenemos L4, que se enciende cuando está activo el área de secado. En el esquema de conexión del PLC, aquí tenemos lo que son las entradas ocupadas desde I00 hasta I07, con todos los pulsadores y sensores requeridos. Tenemos aquí la salida desde Q00 hasta Q17, con las bombas de agua, los motores y los solenoides y las luces. Debido a que se requirió más salidas, se dispuso a colocar unas expansiones para colocar así las salidas faltantes. Bueno, ahora vamos con la representación del sistema a través de un diagrama GraphSet. Lo dividiremos en dos partes para mejor comprensión, también porque el diagrama no nos queda en esta lámina. Bien, de este diagrama nosotros nos guiamos para realizar cada una de las etapas, la etapa de lavado, la etapa de secado y la etapa de pulido. Juntándolos todos, tenemos un diagrama GraphSet de 18 etapas. Voy a ser breve porque ya la explicación de cada etapa la dimos en pasos anteriores, pero vamos a montar el diagrama GraphSet con sus transiciones y con cada una de sus etapas. Podemos ver que la etapa 0, donde es el comienzo, suponemos que el carro ya llegó. Entonces el carro ya llegó. El start es la primera condición, la primera transición, que es cuando el carro entra. Entonces el carro entra, empieza la primera etapa, enciende MB1 y B1. La transición pregunta si S1 y S2 están cumpliendo su condición. Luego de cumplir con su condición se hace la etapa 2, que hace accionar a B1. Si esto se cumple y se ha presionado S1, esto se podría decir que ocurre al mismo tiempo, se pasa a la etapa 2, donde M2 empieza su funcionamiento. Luego M2 pregunta lo mismo que preguntó la transición número 2, o podemos decir la transición 1, porque empezamos en 0. Y luego, si S2, que es un inicio de carrera, está cumpliendo con su funcionamiento, pasamos a la etapa 4, donde empieza B3. B3 pregunta por el sensor 3, que es un final de carrera, que está en conjunto con esto. Al suceder esto, pasamos a la etapa 2, que la etapa 2 hace que se regrese los cilindros que están dependiendo de ellos y de estas transiciones. Se pregunta nuevamente, llegó al inicio de su carrera, se pasa a la siguiente etapa.
En esta etapa se encienden B2, M1, B2 y M3. Si esto sucede, cuando esto sucede, hace que el auto llegue hacia el sensor número 4. El sensor número 4 vio el auto, pasó a la etapa número 7, donde acciona B5, que es un cilindro giratorio, y S5 empieza la transición a la etapa de, hasta aquí llega la etapa de lavado, empieza aquí la etapa de secado. Entonces, en la etapa número 8 se enciende M3 y M4, S5 y S6 cumplen la transición. Si esta transición se cumple, se pasa a la etapa número 9, donde se comienza a abrir la válvula de secado. Se abre B6, B7 y L4. L4 enciende un LED que dice que ya ha empezado a secar. Luego se cumple con la transición S6, que es una de las condicionantes aquí. Sí, se pasa a la siguiente etapa, donde se encienden M4, M5 y B8. Al cumplir esto, es que los motores están haciendo su funcionamiento y están haciendo que se encienda una cinta transportadora donde va a pasar el auto hacia S7. Pasar al auto hacia S7 se está diciendo que se está pasando hacia la siguiente etapa. Está empezando a pasarse hacia la siguiente etapa. Se ejecuta otro cilindro, otra plataforma giratoria en la etapa número 11. Esto lo lleva hacia al final de su carrera. Pasamos a la transición número 12 por S8. Se pregunta si S8 está cumpliendo su funcionamiento. Continuamos acá. Y vamos a la etapa número 12, donde se encienden nuevamente M5 y M6. Destacar que, como habíamos dicho antes, en cada uno de estos procesos hay condicionantes que hacen encender o llevar al inicio de sus carreras a cada uno de estos instrumentos que estamos utilizando, por si ven que lo están llamando nuevamente. Bien. Y bueno, como lo había explicado mi amigo anteriormente, cada uno de estos B son accionarios que también están haciendo que regrese o se desplieguen. Bueno, seguimos en la etapa número 12. Se acciona M5 y M6. En la transición número 13 preguntan si S9 y S8 están en su funcionamiento, que S8 es el inicio de carrera de uno de los cilindros que ejecutan el pulido. Ya aquí estamos en el área del pulido. Luego de esto, si se cumple, se pasa a la etapa número 13, donde se encienden B10 y B11. Este B10 y B11 empiezan a ejecutar el segundo cilindro sin vástago y que los cilindros empiecen en su funcionamiento. Luego se pregunta S9 nuevamente, que es el sensor que estaba ahí. Se prende M7, que se puede decir que está en conjunto con esto, en la etapa 14. Y luego S10, que es otro final de carrera, empieza y se pregunta en esta transición número 15. Luego en la etapa número 15, si se cumple que S10 está activo, se enciende nuevamente M7 y B13. Luego de que se enciende B13, llegamos a S11, que es un final de carrera. S11 está activo, o sea, ya cumplió su función, ya cumplieron sus funciones, sus funciones los cilindros, sí, se pasa a la etapa número 16, que enciende S14. Pasamos a la transición, que diga que S10 y S11 están activos. Luego que S11 y S10 están activos, llegamos a la etapa 17, que enciende a B12, donde empezamos a terminar el sistema y estamos haciendo que se ejecuten los últimos pasos para ello. En la transición número 18 preguntamos que si S10 está en el inicio, significa que ya terminó el proceso. Entramos a la etapa final, que es la etapa número 18. En esta etapa número 18 prendemos al último motor que enciende la cinta transportadora final
para llegar a la transición número 19, que es el sensor que detecta que el carro terminó el proceso de lavado. Bien, ahora luego de haber hecho estas prácticas, nos han quedado algunas conclusiones a mis compañeros y a mí. Yo les voy a resaltar algunas que veo como importantes. La programación en escalera. La lógica programable permite relacionar comportamientos a través de entradas y salidas asociadas. Esto lo destacamos debido a que la programación en escalera nos permite hacer que distintas herramientas puedan actuar entre sí y puedan compartir funciones dependiendo una de otra. Y esto es sumamente bueno para procesos industriales. Resultados óptimos, que a través de la programación en escalera, la programación de PLC, podemos hacer que los resultados sean siempre iguales. Bueno, no siempre iguales, pero que tengamos resultados acorde a nuestras exigencias. A partir de una buena implementación podemos tener comportamientos que sobrepasan lo aceptable. Además, hemos aprendido la utilización de software como PCSIMUS, MicroWin, que lo habíamos utilizado antes en Automatización Industrial 1 y Step 7, que fueron lo suficientemente amigables para realizar la práctica. Aunque destacar que MicroWin fuera un poco mejor si tuviera una simulación propia, ya que tuvimos que simular en S7200 y en PCSIMU también. Entonces, sobre todo en ese 100-200, porque MicroWin podría tener su propia simulación y podríamos ver que tenemos bueno o malo dentro del mismo diagrama y así podemos cambiarlo. Además de eso, aprendimos cómo podemos hacer actuar por etapas a todo un sistema, donde cada una de las etapas puede cumplir un proceso totalmente distinto relacionando una salida que sea una entrada de otra etapa. Y bueno, eso fue todo. Les dejo aquí algo de lo que pensamos. Creemos totalmente en las clases virtuales, aunque, bueno, nada. Muchas gracias.